Y en esta edición, por primera vez en el Premio Pilot, en las 17 ediciones, tenemos empresas finalistas de Huesca, de Zaragoza y de Teruel. Hemos visto ahora Teruel y Zaragoza y nos faltaba Huesca, con lo cual invitamos a José Luis Sierra, gerente de La Coruñesa, a que nos presente su buena práctica. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Sierra, soy el gerente de La Coruñesa, es una empresa que se dedica a la venta y distribución de pescado fresco y productos congelados en general, y quería hacer una primera reseña al hecho en sí de que la empresa lleva 95 años ofreciendo productos en el mercado. Somos una empresa casi centenaria. También quería hacer una breve reseña a lo que es el equipo humano, que es quien realmente promueve y gestiona bien este negocio y que por su saber hacer seguramente es por el hecho de que hoy nos encontramos aquí, ¿no? Trazabilidad en el tema de alimentación, importantísimo. Innovación, tradición, cultura familiar, quizás seamos la pyme con la cultura familiar más intensa, más reconocida, ¿no? La realmente pequeña empresa. 26 trabajadores al respecto. Respeto en todas las normas, profesionalidad, mejora continua. En 2015 inauguramos nuestras nuevas sedes. Nuestra nueva sede es una sede moderna, sostenible y cumple la normativa más exigente en el ámbito europeo. Nuestro aprovisionamiento está internacional, prácticamente son todos los países de Europa, pero bueno, fundamentalmente pues estos que vienen reflejados aquí, también con Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, que lo manejamos a través de operadores nacionales desde Madrid. En el tema nacional, cualquier punto del litoral español es interesante para nosotros. Algunos de ellos están ahí reconocidos, prácticamente todo el litoral, pero si en algún momento hay algún producto que es necesario y que no está contemplado dentro de nuestros proveedores, pues lo buscamos y somos capaces de traerlo en un tiempo mínimo. La distribución la teníamos focalizada en la provincia de Huesca, de donde somos originales. Empezamos a trabajar hace 2 años con resultados excepcionales en Zaragoza y estamos haciendo alguna prospección ya con la distribución de producto de las piscifactorías del Grado, de Yesa y de Senehue en lo que es la trucha pirinea, el esturión y los derivados como la hueva de esturión, que es el caviar, y la hueva de trucha. El sistema que nosotros tenemos para la distribución y logística viene precedido primero por una visita presencial o televenta, que tenemos relación con el cliente diaria. Esto hace mediante el envío telemático al final del día de los distintos pedidos de cada una de las rutas. Se generan una serie de listas de carga. Estas listas de carga, por su ubicación y por su rotación, son desarrolladas dentro del ámbito de la cámara de congelado a menos 22 grados bajo cero. Esto lo que hace es que por la ubicación y por la rotación los productos están más próximos al pasillo central y se minimizan los tiempos de preparación. Esto se hace por la tarde, se gestiona todo lo que es el pedido y se carga en los vehículos, y los pedidos de fresco se preparan a la mañana siguiente entre las 4:30 y las 6:30, o bien son productos hechos pedidos hechos por cajas enteras, por cajas completas, o bien en la sala de elaboración cuando se trabaja el pescado de manera personalizada. Una vez todo esto recogido en el pedido general, se unifica nuevamente, se saca el albarán, se extrae el albarán, se procede a la carga del pescado fresco, el congelado ya lo teníamos cargado, y pasa a expediciones. Datos del 2016, 1.100 toneladas, 26 personas en la empresa, entre 170 y 200 pedidos diarios entregados, el 80% antes de las 10 de la mañana, 14 vehículos de reparto, la gran mayoría en doble zona, congelado y para pescado fresco, 1.000 referencias que se trabajan casi a diario. Rotación del producto fresco 37 horas, desde que llega hasta que sale 37 horas, y el producto congelado 32 días. El servicio de entrega urgente, uno de los servicios más valorados también, junto con lo que es la preparación del pescado para las empresas de catering y hostelería. El servicio de entrega urgente son para clientes preferentes y es un pedido realizado y una entrega inmediata de menos de 30 minutos, lógicamente en Huesca, que es donde hoy por hoy podemos darla. Y un dato en facturación, en los últimos años, desde el 2013 al 2016, el incremento en ventas ha sido del 35%. El futuro, bien, en primer lugar, consolidarnos, que ya estamos haciéndolo muy bien en Zaragoza, y ampliar al Bajo Aragón. La empresa se plantea incluso la instalación de una plataforma y centro de distribución en Zaragoza que nos permita acceder a un mercado que ahora no tenemos.
y sobre todo dar este servicio de calidad, este plus del pedido urgente a los clientes de Zaragoza. Otro punto sería ampliar y reforzar la sala de elaboración con productos que son los productos más demandados, principalmente por restaurantes y hoteles y empresas de catering. Al final de lo que se trata es emplear la logística en el grado más exquisito y utilizar los recursos y estrategias para asegurar que todos los productos, todos los procesos son fiables y consiguen la máxima seguridad alimentaria. Este es un poco el fin. Muchas gracias, José Luis, por tu presentación. Mi pregunta va relacionada con vuestro canal de venta. Sí. ¿Estáis pensando dar servicio al consumidor final? No, de momento no. De momento no tiene sentido. O sea, la gran proporción que hay de clientes que tenemos de tiendas de pequeño comercio hacen inviable que nosotros accedamos a ese cliente final que es su cliente. Entonces, de momento ese canal lo tenemos blindado, solo a profesionales. Buenas tardes. La siguiente pregunta es, ¿cómo afecta a vuestra logística dos hechos diferentes? Uno sería el incremento de demanda por el turismo y el otro sería el cambio de condiciones climáticas por el verano, las altas temperaturas estivales. Bien, por un lado, el incremento de turismo es evidente que provoca puntas de venta importantes. Tenemos ya organizadas las rutas de manera que más o menos lo único que hacemos es alargamos un poco lo que son las jornadas de trabajo y lo que sí que hacemos es que compensamos esas puntas en sitios muy concretos, sobre todo en el norte de la provincia, con vehículos de apoyo, con personal de apoyo, ¿no? En vez de salir un vehículo temprano y solamente uno, pues a lo largo de la primera hora de la mañana puede salir uno primero y otro después, o uno que sea compatible con otro y que hagamos este tipo de trabajo. La otra pregunta, perdón. La temperatura. A ver, todos los vehículos van preparados y al final el producto llega en las mejores condiciones. De hecho, es posible utilizar incluso cuando llegamos a los puntos de recepción de clientes que así lo necesitan, introducir el pincho que muestra la temperatura que tiene el interior del producto y los resultados hasta la fecha han sido óptimos siempre. Vamos a hacerla rápido. ¿Cómo se gestiona una cadena donde no se permite el stock porque al ser un producto perecedero la caducidad es súper rápida? Bien, esto funciona un poco con una previsión. De hecho, un producto como el que viene de Turquía o de Grecia o Noruega o Dinamarca se prevé con una semana de antelación cuál va a ser aproximadamente el pedido necesario para trabajar. Durante la semana, durante los días de venta, lo que hacemos es que la gestión propia de los vendedores en el manejo de las herramientas y en el envío de los pedidos nos va dando información y hasta cierta hora podemos seguir haciendo pedidos que nos permiten recibirlo al día siguiente, ¿no? Galicia, por ejemplo, podemos estar haciendo pedidos hasta las 11, las 12 de la mañana y en otras zonas, sobre todo en el sur, por ejemplo, pues hasta las 11:30, las 12, incluso en el norte, en pasajes hasta las 1 prácticamente podemos hacer pedidos. Entonces gestionamos muy rápido eso para que al final del día pues tengamos todo. ¿Ok? Va a ser Francisco Bordejé, gerente del clúster de logística LIA, quien entrega a José Luis Sierra el reconocimiento por su